En el tablero que tenemos hoy aquí, vamos a hablar sobre el racismo, ¿cierto? Esta palabrita que tenemos por acá es una palabra muy poderosa y muchas veces nosotros hemos creído que esta vaina es intrínseca en nuestra personalidad, eso viene con nosotros y nosotros crecimos en el mundo mirando con ojos diferentes a las personas más claras o a las personas más oscuras o a las personas con características diferentes o a las personas que tienen de alguna u otra manera una diferencia, así sea mínima, con usted. Me puse a investigar toda esta temática y resulta que no. En el primer capítulo hablamos del destino manifiesto y esto tiene muchísimo que ver con respecto a cómo nos vieron a nosotros las personas, ¿cierto? Resulta que el origen más clásico de todo esto tiene que ver con la religión. La religión, antes de que los europeos llegaran aquí a América Latina, la religión ya tenía unas castas, ya tenía unos pensamientos de sangre pura, de personas puras dignas de ir al cielo, de personas que merecían y tenían características específicas para agradar a Dios. Entonces, en aquel momento eso no estaba definido como racismo totalmente, o sea, no era como la de esto, sino se hablaban de puros e impuros. Esto también tiene que ver muchísimo con la nobleza. La nobleza también tenía ese tipo de clasificaciones, específicamente con los hijos bastardos de los señores que cogían a sus esclavas, a sus empleadas, a sus ayudantes, a sus familiares y les daban como a cajón que no cierra y terminaban teniendo los mal llamados hijos bastardos. Esto es una vaina que uno cuando comienza a investigar la historia y usted comienza a llenarse de toda esta información, usted comienza a decir como, pues, parce, qué loco, o sea, hoy en día tenemos estas posturas y estas visiones, pero esto es demasiado viejo, parcero. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que me hacen sentir a mí como, oiga, esto hay que divulgarlo, esto hay que decírselo a la gente. ¿Por qué? Por muchas razones, parce, porque hoy en día nosotros tenemos muchas etiquetas para todo, ¿cierto? Inclusive ya el humor negro se ha apoderado de este tipo de etiquetas y el meme que más, no voy a negar que me gusta el humor negro, pero ese meme en donde aparece de un color rosadito a un color blanco y dice como apto para la sociedad y de un color después del rosado hacia un color marrón dice posible criminal, es un meme que ha tomado mucha fuerza y que está ya dado dentro de nuestra sociedad y clasificamos las cosas que son muy oscuras como cosas de peligro, como cosas malvadas, feas, sucias, y eso son cosas que no vienen netamente de nosotros y que nuestros papás o nuestros tíos o nuestras abuelas de alguna u otra manera tengan este tipo de comentarios intrínsecos en nuestra labia. Y no, resulta que no es así. Resulta que el origen de todo esto es la persona que inclusive me dice ahí en los comentarios, Dios te bendiga. Pues resulta que Dios tiene una sucursal en la tierra muy interesante. Y esto, sí, parce, si usted cree en Dios, váyase, a lo bien, porque las cosas que voy a decir pueden herir su susceptibilidad. Y mi intención no es herirlo, mi intención es hablar objetivamente. ¿Cierto? Y cuando se toca de temas como la religión o la política, cuando usted habla objetivamente, puede ganarse muchos enemigos, ¿cierto? Y mi intención no es ofender sus creencias. Usted puede creer en lo que quiera, usted puede creer en la luna, en el sol, en la plata, en el dólar, lo que quiera puede creer usted. Pero aquí lo que estamos es mirando por qué este sinónimo horrible, perdón, sinónimo no, este adjetivo horrible llamado racismo tiene una connotación tan importante hoy en día. Y no es una charla progresista, porque es que esa es la otra que me han dicho, que ahora soy un progre metalere. Y yo digo, ay, parce, qué ignorancia tan brutal. Pero pues son cosas que salen a lucir ahí dentro de la hermosa internet, parceros. Resulta que dentro de las religiones Dios tiene esa sucursal acá, ¿cierto? Y del Dios que usted quiera, inclusive uno se puede devolver hasta el zoroastrismo, que es como considerada la primera religión monoteísta, o sea, la primera religión que cogió y dijo, hay un solo Dios sobre la tierra. Antes del zoroastrismo, ¿cierto? Existían muchas religiones politeístas, es decir, muchas personas que tenían muchas deidades, muchos dioses y de alguna u otra manera pues estos manes terminaban teniendo una deidad para todo. Quiero tener un bebé, orémoslo a San Pipí. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Quiero que
que esta cosecha sea muy próspera. Orémosle a San Maíz, a San Papa, a San Yuca, ¿sí o qué? No me voy a poner a decirles nombres de dioses de la época, porque qué pereza. Pero resulta que Zoroastro comenzó y propuso su situación. No les voy a decir qué pasaba con este profeta, con este tipo, pero simplemente el man cogió y dijo, parce, hay una religión monoteísta. Y esta religión está 3000 años antes del año cero, ¿cierto? Antes de Jesucristo. Y esta religión muchos de los textos que, sí, que existen hoy en día dan muy fuertes fundamentos de que esta religión zoroastriana influenció al Islam, al judaísmo y al cristianismo, ¿sí? Y aquí es donde comienza ya la pelea, ¿cierto? Resulta que toda esta gente comienza a subdividirse en diferentes puntos porque pues los judíos tienen un rastro histórico oficial, de pronto hayan más datos detrás, pero el oficial dice que los judíos son más o menos 2000 antes de Cristo, ¿cierto? 2000 años. Y los zoroastrianos son 3000 años antes de Cristo, o sea que hay una diferencia de 1000 años. Y papi, 1000 años es muchísimo tiempo. Usted y yo hemos vivido 30, 35, 20, 25 y eso nos parece una eternidad, pues 1000 años es un monstruoso de eternidad. Y entonces los judíos, los cristianos y los islames, el islam, perdón, el islam, sí, ahorita dije otra religión, no, el islam, judíos y cristianos. Esas son las tres religiones que vienen de Zoroastro. Entonces resulta que este tipo de religiones comienzan a generar una cantidad de visiones de cómo debe verse, actuar y sentir una persona para agradarle a la deidad mayor, ¿cierto? Y esto es como el origen, esa primera muestra de que nosotros debíamos cumplir unas ciertas reglas, o sea, se ponen características. Y ahí viene mi primera como cuestión. Si nuestro Dios, que es tan chévere, que es tan buena onda, los que creen en él, yo realmente no creo en esto, ya tiene pautas, ¿cierto? Pautas para que usted y yo podamos agradarle, resulta y acontece que entonces nosotros no somos una obra excelsa, perfecta por las manos o por la inteligencia de este señor, porque nos hizo unos buenos y unos malos, unos agradables y unos no tan agradables. Entonces, resulta que este tipo de pautas, parceros, comenzaron a volverse populares, ¿cierto? Y entonces por aquella época, parceros, antes de que llegáramos a todo esto, se estableció la esclavitud. Comenzamos a utilizar a las personas, ¿cierto? Para que hicieran trabajos que nosotros no quisiéramos. Que las personas que tenían el billete no querían hacer eso y además se volvieron moneda de cambio. Es decir, yo te doy tantas personas y tú dame esa vaca que está allá porque quiero leche. ¿Cierto? Entonces, esto comenzó a volverse de alguna u otra manera un problema y comenzó a dividir la sociedad, comenzó a dividir la gente de esa época y entonces la gente que estaba por allá en África, ¿cierto? Fue traída para Europa y fue utilizada para trabajar, para proveer. Obviamente el tema de la esclavitud pues no es algo netamente europeo. Había muchas sociedades que utilizaban este tipo de mecanismos para crecer, para trabajar, para prosperar, entre comillas, dentro de ese tiempo. Pues resulta que hubo un momento en la historia en donde muchos clérigos y muchas personas dentro del cristianismo comenzaban a preguntarse qué pasaba, ¿cierto? Con estas personas, ¿tenían alma o no tenían alma? Y ahí comienza como a desvirtuarse un poco el tema de la deidad, perdón, de las razas y de la capacidad de que una persona que sea muy oscura sea digna de Dios. Pero eso pasarán muchísimos años también para todo este tipo de cosas. El caso tal, amigos, es que la religión es el primer pautante, la primera publicidad que comienza a mencionarle a la sociedad, ¿sí? ¿Qué está pasando y cómo debemos vernos y cómo debemos ser para agradarle a la deidad? ¿Qué pasa? Las religiones siempre tienen una persona que tiene unas pequeñas poblaciones o comunidades a las cuales se les expresa lo que está pensando la cabeza mayor. Y esto de alguna manera se conoce como el primer método de publicidad en donde comienzan a verse las personas con ciertas características. Después de que comencé a realizar la investigación y con respecto a la religión, entra la parte más importante de todas, que son los gobernantes, ¿cierto? Y esto se conecta directamente con el destino manifiesto y la llegada de los colonos británicos a Norteamérica. Resulta y pasa que estos manes, pues obviamente ustedes recuerdan que en esa época la esclavitud era algo normal, en esa época la gente
todo bien, parce, usted trabaje allá, yo le doy comida, techo y látigo y gritos y maltrato, pero todo bien, ¿sí o qué? Y entonces comienzan las personas a trabajar, pero entonces la población, la población afrodescendiente comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y entonces era una familia de amos blancos y perfectamente podían ser 20, 30 esclavos, parce. Y entonces aquí es donde los blancos comienzan a decir como, uy, si estos manes se me molestan por algo, pues son 20, 30 carechimbas y nosotros somos 5, somos 10, por ejemplo, un señor que tenga muchos hijos, pues nos van a coger y nos van a matar, ¿cierto? Pero entonces resulta y pasa que así como les estaba comentando la vez pasada cuando llegaron los puritanos a Norteamérica, estos manes tenían la necesidad importantísima de que todo el mundo aprendiera a leer y a escribir. Y no era como el plan de, oh, es que tenemos que civilizarlos. No, 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 no. La intención primordial de estas personas era que las personas que no eran cristianas aprendieran a leer y a escribir para que leyeran y consumieran la Biblia y la volvieran su verdad absoluta. Y entonces comenzaran a obedecer todas las pautas que mandaba la deidad con, bueno, el representante de la sucursal aquí en la tierra de la deidad en el cielo. Resulta que hay una historia oculta de Estados Unidos, ¿cierto? Y la historia oficial muestra a los héroes de la patria y los que firman las enmiendas y la constitución como héroes, como personas que cogen y dicen, no, es que los hombres afrodescendientes tienen alma y por ende merecen ser libres y merecen cualquier cosa, no a la esclavitud y demás. Y entonces eso cuando usted lo lee de manera oficial, pues se escucha del putazo. Usted coge y dice, ¿qué es esta gente tan buena gente, hermano? Ay, María, mijo. Y los del sur dijeron, no, 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 un momentico, no, 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 eso no puede ser así, compadre. Me hace un favor, mi hermano, usted déjeme aquí esto quietico. O entonces, ¿cómo es? Porque yo necesito que esta gente siga recogiendo el algodón y todas las cosas que existen aquí, porque yo no lo voy a hacer. Yo no voy a desgastar mis blancas y hermosas manos recogiendo esto. Habráse visto cuando tengo aquí a los señores y a las señoritas que me hacen caso. Aquí comienza a suceder una situación muy curiosa. Comienzan a generarse muchísimos referentes del por qué, ¿cierto? Deben controlar a la población afrodescendiente en Estados Unidos. Y eso se vuelve algo muy voz populi. Resulta que por la misma época del Destino Manifiesto, y esto tiene que ver algo con una de las cosas que yo, o sea, yo escuché esto, yo quedé sano, parceros, yo quedé frío, frío, frío. Resulta que esto tiene que ver mucho con el narcotráfico. Las bases fuertes del narcotráfico se sentaron con las guerras entre Inglaterra y China. Si usted quiere de verdad ahondar más en esto, véase la historia del narcotráfico desde la época de los chinos con el tema del opio, ¿cierto? Hasta el presente. Y es una cosa que usted dice, wow, no. O sea, esta una vaina del narcotráfico y que los gobiernos están luchando contra esto es pura y física mierda. Eso sáqueselo de la cabeza, ¿sí? Esta gente no le importa un carajo la humanidad, les interesa el billete. Aquí entra la comunicación de todo esto, ¿cierto? Ya hablamos del narcotráfico, ahora entramos a la parte de la publicidad, ¿cierto? Resulta que la publicidad, pues aquí en este punto les voy a explicar muy a grosso modo, ¿cierto? Las formas de difundir esto. Las imágenes, que son pinturas, fotos y todo lo que usted pueda observar. El audio, música, radio, ¿sí o qué? Todo lo que usted pueda oír. Video, todas las imágenes que tienen movimiento, documentales, cine. Y el texto, ¿cierto? Humor, literatura e historia. La historia oficial, según el país, le va a vender a usted la historia de que su gobierno ha hecho muy bien las cosas. Todos los gobiernos, ustedes ven la historia de Colombia y todo el mundo habla súper bien de todos los libertadores, de los presidentes, de los alcaldes, de toda la gente, los héroes del ejército, ¿cierto? Héroes de guerra, ¿sí? Así funciona esto. Y no funciona solamente en un solo país, en todos los países, ¿cierto? En el Perú, en Colombia, en Venezuela, en Chile, Ecuador, en donde sea. Toda la historia oficial dice que sus gobernantes hasta el momento han sido una chimba y han sido excelentes, ¿cierto? Las imágenes, perdón, vamos a volver a las imágenes, perdón, me confundí, me confundí.
Las imágenes nos muestran a nosotros muchas cosas, ¿cierto? Las imágenes ahorita son muchísimo más fuertes porque estamos en la época del Internet, entonces todo tiene una imagen, la miniatura, el meme, la foto, todo, absolutamente todo. Resulta que hoy en día las imágenes siguen consolidando muchísimo más este racismo. A pesar de que pareciera que hoy en día hay como una revolución progresista que quiere incluir a todo el mundo en una historia, a todo el mundo en una imagen, pues resulta que eso pareciera que está haciendo más una brecha más notoria. Eso pareciera, desde mi punto de vista. Si usted considera que no es así, déjenlo en los comentarios y es totalmente respetable, pero pues yo quiero extraerle lo que acontece, lo que he descubierto de la investigación de la historia del racismo a través del mundo, a través de mucho tiempo. Entonces, la pintura y las imágenes. Resulta que la pintura, cuando usted comienza a mirarla desde atrás, la gran mayoría de personas pintadas y retratadas a lo largo de la historia, ¿de qué color son? Sí, señor, de ese color. Las fotografías puestas a través de la historia de la humanidad, cuando nace la fotografía por allá en 1880, 50, no me acuerdo, eh, las primeras fotografías y casi todas las fotografías son de qué color las personas. Ah, sí, señor, de ese color. Y los que la podían pagar, ¿no? Porque pues obviamente todo el arte y todo lo que tiene que ver con arte siempre se ha mantenido en un estatus social alto. Hasta ahorita nosotros tenemos un acercamiento al arte. Arte, arte de verdad. El audio, pues obviamente la música siempre nos ha mostrado, ¿cierto? Y aquí de pronto esto es un poco ya más nuevo, pero siempre nos ha mostrado a la persona alta talentosa, esa persona alta que sale, toca un violín, toca un, mejor dicho, ¿cierto? Inclusive, siempre que aparecía una persona de otro color a hacer música, le buscaban su equivalente blanco, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Se me va el nombre justo cuando estoy. Mejor dicho, al que le pusieron al frente fue a Elvis Presley y el otro se llamaba Chuck Berry. Entonces, siempre se ha manejado de esta manera. Cada que hay una persona que es muy oscura y que está sobresaliendo, ¿cierto? Le ponen su equivalente blanco. Cada que hay una modelo que rompe la estructura del caucásico tradicional, aparece una caucásica más importante. Tengan en cuenta una cosa, parce, la gente que maneja la plata en el mundo, ¿cierto? La gente que maneja la plata en el mundo, en todo el mundo, ¿cierto? Supongamos que estamos dividiendo esto acá, aquí están los ricos, ¿sí? Y aquí estamos nosotros, los chimbas, el sabor. Los ricos, estos manes, controlan todo. Todo esto que les estoy diciendo yo de medios publicitarios lo controlan estas personas. Todo. Desde tiempos, muchos tiempos atrás, muchos años atrás. Entonces, este tipo de conceptos, parceros, nos meten y nos sumergen a nosotros en un mundo en donde sea como sea, siempre tenemos un yugo, tenemos un señalamiento, tenemos un dedo que nos dice cualquier cosa con tal de reducirnos y volvernos inferiores. Hay una cosa que me pareció re fuerte y es que eh, los latinoamericanos, los sudamericanos, tendemos a adoptar todas esas cosas, todas esas doctrinas, todos esos pensamientos, todas esas posiciones, todos esos pensamientos. Y después de que adquieren un pasaporte azul o un pasaporte europeo, ¿cierto? Gringo europeo, siente que cambiaron y que ahora son más que los demás. En pleno 2024, usted ve mucho latinoamericano, mucho sudamericano, mucha persona que adquiere uno de estos pasaportes e inmediatamente comienza a ver a las otras personas como un problema. Comienzan a ver a las personas como algo que apesta, como algo que no está bien, que no necesitan en su vida, ¿sí? Y eso es donde demuestra que el afianzamiento del racismo en la población y en la sociedad es algo que no se va a ir nunca. Tendríamos que borrarle la memoria a todo el mundo y decirles a todo el mundo que la historia es mentira, ¿cierto? Porque el resto no va a dejar de existir esa vaina. Por muchísimos microracismos, porque hay muchísimos microracismos, por muchísimas cosas, parce, siempre va a existir eso allí. Y pues no lo voy a cambiar yo en un programa, pero me encanta exponerlo y saber usted qué opina, ¿cierto? Acá en todo este aspecto, uy, ya me alargué un montón. Vamos a concluir esto en 5 minutos. Vamos a borrar esta vaina aquí un momentico. Permítanme un segundo, sacamos el borrador. Parce, la historia de la humanidad está llena de muchas cosas injustas. La historia de la humanidad está llena de muchas cosas tristes. La historia de la humanidad está llena de muchas verdades, de muchas mentiras. Siempre. Mírela desde el país que sea. Pero lo único que es verdad de la historia de la humanidad es que usted y yo podemos cambiarla hacia el futuro.
No hay otro camino más. Solamente el futuro es lo único que podemos cambiar usted y yo. Todo ese dolor, toda esa trascendencia, toda esa cantidad de injusticias, toda esa cantidad de acontecimientos que han destruido personas y que las han tenido muertas en vida, nosotros lo podemos acabar. Y no se trata de que aceptemos y que digamos que somos unos progresistas y qué tal. No, simplemente con que usted se quite de la cabeza el pensamiento o intente hacerlo de que todos somos simplemente personas, vamos a tener un gran avance. Una anécdota curiosa antes de pasar a la siguiente sección. La palabra mulato me marcó mucho, me marcó demasiado. Ustedes saben qué son las mulas, ¿cierto? La mula es el cruce entre un caballo y un burro. Y las mulas son animales que nacen estériles y que no pueden procrearse, pero tienen mucha fuerza, pero son feos, son desagradables según la versión de los campesinos. Resulta que mulato viene de eso, del cruce de un caballo y un burro, y por ende el mulato era el cruce entre un blanco y una persona de color oscuro. No los afrodescendientes, sino los indígenas, ¿cierto? Y este simple término me lo enseñaron a mí en la escuela y ningún profesor fue capaz de coger y decirme a mí que a mí me habían puesto este tipo de término porque me consideraban una sangre sucia. Y eso me afectó mucho ahorita que lo vengo a descubrir de adulto. Y uno coge y dice, wow, si la historia se contara como realmente debe contarse, nosotros no tendríamos españoles diciendo que somos una peste, no tendríamos latinoamericanos con un pasaporte de otro color diciendo que somos una peste, no tendríamos una cantidad de personas señalando que somos una peste. Porque si nos ponemos a mirar los realmente apestosos, los realmente crueles, la verdadera maldad, llegó en barcos a América Latina, llegó en barcos a conquistar otros lugares. No tengo idea si en esos otros lugares existía este mismo concepto del racismo. Creo que existía el concepto del hombre fuerte y el hombre débil, pero que te consideran algo más o menos, no lo sé. Lo investigaré y lo traeré en otro programa, se los prometo.